29 minutos está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de Noticias en Flash, Ulises Ruiz Ortiz, también Miguel Jerónimo, Rogelio Lozano, Carlos Pacheco. Ulises Ruiz fue gobernador de Oaxaca. Vaya que le tocó un momento intenso, ¿verdad?, cuando gobernó. Y ahora, pues como muchos años, sigue en su militancia priista y ahora es presidente de una expresión nacional llamada Democracia Interna, y de ella vamos a platicar. Ulises Ruiz, bienvenido a Tabasco. Gracias, don Héctor, muy amable de recibirnos en este importante espacio, no solo de Tabasco, sino de todo el sureste. Oiga, a ver, esta corriente Democracia Interna habla por sí sola de lo que aspiran, pero uno se preguntaría, ¿el PRI todavía buscando, después de tantos años, llegar a este estadio? Bueno, me parece que hoy es más importante que en otras ocasiones. Los errores en otros tiempos nos llevaron a la derrota en el año 2000, y me parece que una de las demandas más importantes de la militancia, no solo de Democracia Interna, sino de muchos actores políticos del país, es que se abran los procesos internos y los decida la gente, los decida la militancia en votaciones con urnas que se instalen en todo el país, y se pueda definir así. Una de las propuestas principales de Democracia Interna es la candidatura a la presidencia de México, el hombre o la mujer que se registre, el compañero o compañera que se registre, que tenga esas aspiraciones, pues que vaya a hacer campaña, que vea el proyecto de nación que va a ofertar a los mexicanos, y que sea la militancia la que se empodere y decida esta candidatura. No solo estamos pidiendo eso, también queremos que las senadores plurinominales y diputados plurinominales también se elijan. Nosotros estamos proponiendo para que dentro de la próxima Asamblea Nacional se discutan si se regresan o no los candados, que es haber tenido un cargo de elección popular antes de aspirar a ser gobernador o a ser presidente de México. Estamos viendo la posibilidad de impulsar también, prohibir las candidaturas de plurinominal a plurinominal, para que no se estén brincando como chapulines, como lo hemos visto en los últimos 20 años, que se brincan de una cámara a otra, que sirven igual a un presidente de la República Panista que a un presidente priista, que negocian más de forma personal que con los estatutos, con los documentos básicos del PRI, y la revisión de una propuesta de país totalmente diferente a la que hoy encabeza el partido. Ulises, ¿y cómo acogen en el PRI una corriente como esta? Bueno, mira, nosotros estamos insistiendo, nosotros iniciamos solicitando primero que la dirigencia nacional se definiera por consulta. No nos hicieron caso, se elige al presidente del PRI, Enrique Ochoa, y como se designa, lo designa el presidente Peña a Enrique Ochoa, y como no es una discusión personal con Enrique Ochoa, nosotros le dimos la vuelta a la página y empezamos a impulsar la realización de la Asamblea Nacional, cosa que ya logramos, ya se anunció el que se realice la Asamblea Nacional. ¿Qué estamos peleando hoy? Una Asamblea Nacional como la que hizo Colosio, con alrededor de 20,000 delegados que se eligen en los municipios de forma democrática, y que ahí en esa Asamblea Nacional amplia, participativa, se puedan discutir temas como es el modelo económico de este país, que para nosotros está agotado. 30 años de neoliberales, 60 millones de pobres, prácticamente nos dicen que esto no puede seguir así. Un modelo de desarrollo social asistencialista que no detiene a la pobreza, al contrario, sigue produciendo más pobres. El problema de la seguridad de este país, que para nosotros y desde nuestra perspectiva debe de ser una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ni los municipios ni los estados tienen la capacidad económica ni técnica para resolver este asunto. Un órgano exprofeso fuera de la Secretaría de Gobernación, que con profesionales se enfrente a quienes han estado en esta lucha de cualquier parte del mundo contra la delincuencia organizada, y esto obviamente con una política social integral donde se combata a la pobreza, donde se le pueda dar proyectos productivos a la gente con la capacitación para que reciban recursos económicos con esos proyectos productivos, y con esto no quede presa de la delincuencia organizada, la recuperación de espacios públicos, una política social integral que tiene que ver con la política de seguridad. Y el problema de la corrupción de este país, que no solo se le atribuye al PRI, sino a todas las fuerzas políticas.
todos quienes desempeñan política en los diferentes niveles tienen este problema de corrupción. Por eso nosotros estamos pidiendo que desde el más alto nivel hasta el más sencillo, de militantes del PRI que desempeñen un cargo, puedan someterse a las investigaciones si hay desvíos de recursos. Estamos pidiendo que se le quite la inimputabilidad al presidente de México en materia de corrupción. Esto es, que se le quite el fuero y pueda ser investigado si hubiera desvío de recursos. Estamos pidiendo que se vuelva delito grave el desvío de recursos. Hoy pueden salir bajo fianza porque no está considerado grave. Y estamos pidiendo incluso, para erradicar de fondo este problema, que las sanciones, dependiendo de los montos desviados, pudieran ser incluso hasta la cadena perpetua, para que nadie desvíe los recursos que son del pueblo de México. Y una quinta propuesta, que es la gobernabilidad. Y me parece que el país ha avanzado en democracia, en cómo define a sus autoridades, pero hasta ahí se queda. Una vez que se eligen a las autoridades, los ciudadanos quedan al margen de la participación. Nosotros estamos proponiendo mecanismos que evalúen la legitimidad y la tarea de los gobernantes, de manera que si no están cumpliendo se les pueda retirar y se les pueda quitar y se les pueda castigar en todo caso si así hubiesen cometido delitos. Esto es no esperar a que termine un sexenio, un trienio, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales, como en los gobiernos municipales, sino que cuando no se está cumpliendo con la función, el ciudadano, a través de mecanismos de la revocación de mandato, pueda revocar el mandato y cambiar a la autoridad para que la gente se vea beneficiado con el tipo de gobernantes que ya eligió y que deben de estar permanentemente evaluados. Ulises, revisando, porque esta idea ya la traen ustedes desde hace, ¿qué? ¿Un año, un poquito más? Sí. De impulsándola. Septiembre para los detractores de ustedes dicen, el reclamo de estos temas es válido, es lo que todo México quiere. Sin embargo, se centran, ¿por qué no lo hizo antes Ulises Ruiz desde su lugar, pues, de origen en Oaxaca? ¿Por qué en aquella época no se logró concretar todo esto que todos, insisto, queremos que sea realidad en nuestro país? Bueno, yo lo pondría en dos grandes temas, el del PRI y el del gobierno. Si me permites, primero hablo del gobierno. Fui el estado más auditado del país. Yo goberné con dos administraciones panistas, con Fox y con Calderón. Todas las investigaciones que se hicieron en el estado de Oaxaca, más de 50,000 millones de pesos auditados, los hizo la Secretaría de la Contraloría de estos gobiernos panistas. No le querían mucho. Y pues no éramos del mismo partido y además pues había una relación institucional simplemente. Y por otra parte, ninguna de estas investigaciones, fui el estado más auditado de México, más de 50,000 millones, y ninguna derivó en peculado o en desvío de recursos. Eso es primero por parte del gobierno. Por parte del partido, ha habido diferentes etapas y tiempos del PRI, diferentes mecanismos incluso de elección. Se pusieron de moda, por ejemplo, las encuestas en un tiempo, y se encuestaba, y los priistas más posicionados eran quienes obtenían los cargos de elección popular. En otros casos se designaba, y funcionaba porque había consensos. Una cosa es construir consensos, y otra cosa muy diferente es usar de pretexto los consensos para imponer candidaturas. Eso es contra lo que estamos peleando. El PRI funcionó mucho tiempo, cuando era un partido único, cuando no había competencia, pero ya en el año 2000, después de que se vivió un proceso democrático, entre comillas, en ese entonces compitió su paisano Madrazo contra Francisco Labastida, cuando Zedillo había decidido ya que Labastida iba a ser el candidato a la presidencia de México. Sin embargo, participaron más de 9 millones de priistas y de ciudadanos que simpatizaron con ese procedimiento abierto. Nosotros estamos seguros que hoy, que el PRI vive su crisis más fuerte, la más fuerte de su historia, abrir los procesos, que la gente decida, no solo los militantes, los simpatizantes, quienes simpatizan con procesos democráticos del partido, va a lograr que se movilice muchísima gente, más de 10 millones de mexicanos en un proceso interno, que si tenemos duda podemos acudir al INE para que incluso ellos hagan el proceso interno del partido. La gente está cansada, los militantes están cansados de que siempre sean los mismos pluris. Uno se brinca a la Cámara de Diputados, el otro a la Cámara de Senadores,
y lo que quiere la gente es participar, y nosotros lo que estamos proponiendo es que se elijan los pluris en los estados, y quienes saquen la más alta votación en proporción al padrón de cada estado, o bien de cada circunscripción en el caso de los diputados federales, sean los que ocupen el 1, el 2, el 3, el 4, sean los que entren a las cámaras. No estamos pidiendo más que un derecho que tenemos los militantes para que sea la gente, la militancia del PRI, la que defina las candidaturas. Es solo el principio. Luego debe elegirse al PRI nacional, a los sectores, a las organizaciones, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los sectores y organizaciones y partido en el nivel estatal y en los niveles municipales. Lo que queremos es la autonomía del PRI, y yo les comentaba, entregamos un documento el 23 de marzo, precisamente en el aniversario de Luis Donaldo, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde estamos haciendo estos comentarios. Estamos diciéndoles que le agarremos la palabra al presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto fue muy claro al decir que una cosa es la presidencia de México y su responsabilidad, y otra cosa son las definiciones que está tomando el PRI. Lo que queremos es que el PRI se vuelva un auténtico partido político y pueda hacer sus procedimientos, decidir sus candidaturas al margen de la presidencia de México, al margen de los gobernadores y al margen de los presidentes municipales. Si el PRI no se abre, Ulises Ruiz, ¿va a perder la elección del 2018? Eso indican las encuestas. Para mí las encuestas son la fotografía del día, pero si estamos persistiendo en los errores y queremos defender lo indefendible, si no tenemos una propuesta de nación que vaya con las mayorías, que realmente pueda transformar al país, que es la propuesta económica, de desarrollo social, de seguridad, de combate a la corrupción y de gobernabilidad, y se abren los procesos internos, yo veo muy difícil que el PRI pueda ganar la presidencia. Hay encuestas que nos ubican en el tercero y hasta en el cuarto lugar. Si no entendemos el mensaje que nos está dando la gente a tiempo, me parece que no solo vamos a perder las elecciones, sino las vamos a perder de manera estrepitosa ante el escenario que tenemos. Me decía Ulises. Pero también tenemos la seguridad de que si hacemos esos cambios, si regresamos allá donde el PRI debió haberse quedado antes de que llegaran los neoliberales al PRI, incluso antes de que se colara el PRIAN dentro del PRI, ¿sí? Si podemos rescatarlo a través de esta apertura que estamos proponiendo, que es la discusión en la Asamblea Nacional, que es un nuevo proyecto de nación y que es la apertura democrática, yo estoy seguro que vamos a ser muy competitivos y vamos a ganar la presidencia. Lo que le quiero preguntar es, usted dice que le va a tomar la palabra al presidente o la corriente. Usted le cree al presidente que es de veras este dicho de que una cosa el PRI y otra el gobierno. Bueno, nosotros no solo creemos, nosotros vamos a exigir que así sea. A mí me parece que el PRI tiene que deslindarse de sus autoridades. Deslindarse no es avergonzarse. Cuando los gobernantes están cumpliendo, el PRI tiene que apoyarlos y tiene que aplaudirlo. Cuando los gobernantes no están cumpliendo o la política es antipopular, el PRI tiene que estar del lado de las mayorías. Y eso es lo que estamos pidiendo. Es el caso. Es el caso. Peña le ha ido muy mal. Bueno, el presidente, me parece que no al presidente Peña, me parece que es el modelo económico que se aplicó en este país por 30 años que está fracasando. No es el presidente Peña Nieto, son también los 12 años de gobiernos panistas, son otros gobiernos neoliberales que estuvieron al frente y que hoy están entregando malas cuentas al pueblo de México. Nosotros lo que queremos es que el PRI enderece el paso, corrija el rumbo y tenga un proyecto de nación viable. ¿Usted gobernó con esas mismas reglas? Bueno, ¿usted se considera neoliberal? No, de ninguna manera. Yo soy un agente de carrera de muchos años. Yo no tuve un padrino. Yo fui secretario de organización general, presidente del PRI los 4 años en mi estado. Fui subsecretario con Colosio, fui diputado local, diputado federal, senador de la República, gobernador de Oaxaca. Todos los cargos siempre por elección, nunca plurinominal. He sido delegado en más de 30 estados, fui secretario general de la Fundación Colosio, tengo una carrera pues me enorgullece además tenerla. No, los neoliberales son un puñado de estudiantes, buenos estudiantes, no podemos negarlo, que fueron a Estados Unidos y creyeron que el modelo estadounidense se podía aplicar en México. Hoy los resultados, repito, son catastróficos y el PRI no tiene por qué defender lo indefendible. El PRI tiene que luchar al lado de la gente, de las causas de la gente y
proponerle a los mexicanos una nueva propuesta de nación. Usted anda en Quintana Roo ahorita de delegado, ¿no? Ya no está. Me sustituyó precisamente hasta la candidatura de Mauricio Góngora, fui delegado del PRI, y ya de la candidatura de Mauricio Góngora en adelante llegó Manuel Andrade, exgobernador de aquí de Tabasco. Bueno, vamos a hacer una pausa, le voy a dejar también la pregunta al aire. ¿Por qué le dicen que es mapache? Lo habrá escuchado muchas veces, ¿no? Sí, Y claro. un mapache grande, dice. Bueno, platicamos de eso al volver en un momento. ¿Necesita una olla cacerola o vaporera? En Diogar la encontrará.